Todos los miembros de mi familia habían sido asesinados. La voz que acabas de escuchar es la de Sean Russell, padre de Josie y Megan y amado esposo de Lynn Russell. El 9 de julio de 1996, Sean llegó del trabajo y la casa estaba vacía. Toda su familia estaba desaparecida, incluso su perra Lucy. La policía registró los campos cerca de su casa. Después de la medianoche, el mundo entero de Sean se derrumbó, ya que los oficiales encontraron los cuerpos de Lynn, sus 2 hijas y su perra. Mi primera reacción cuando me enteré fue la incredulidad, porque nunca pensé que alguien fuera capaz de hacer una locura como esa. El monstruoso crimen petrificó al pequeño pueblo de Chillenden en Kent. La policía no tenía pistas ni sospechas de qué había sucedido. Este se convirtió en el análisis forense más extenso y difícil que tuve que realizar en toda mi carrera. Este criminal tiene de rehén a toda una región. El país está horrorizado, y el asesino sigue prófugo. Parecía que los eventos de ese día seguirían siendo un misterio. Pero a la mañana siguiente, Sean estaba en la estación de policía cuando recibió una última esperanza. Anoche le dijimos que creíamos que todos los miembros de su familia estaban muertos. Sin embargo, esta mañana descubrimos que parece que una de las niñas todavía está viva. Josie Russell, de 9 años, vivía en el pueblo de Chillenden, al este de Kent, con su hermana Megan de 6 años, su madre Lynn y su padre Sean. Las niñas amaban los animales y el aire libre y jugaban mucho con el caballo de Lynn. Yo recuerdo a 2 niñas muy alegres que tenían unos padres excelentes. Josie era en cierto modo la líder y Megan era más tranquila pero muy decidida, como su madre. Cuando vuelvo a mirar las fotografías, con todas las flores, las mascotas y los ponis en nuestra pequeña casita, recuerdo que teníamos una vida muy hermosa. El 9 de julio, Josie y Megan se prepararon para la escuela y Sean llevó a las niñas antes de ir a trabajar. Más tarde, Sean hizo mandados mientras Lynn caminaba con su perra Lucy para ir a buscar a las niñas a una competencia de nado. Vimos a Josie, Lynn y Megan bajando las escaleras y pensamos en llevarlas a su casa. Tocamos bocina varias veces y recuerdo haber pensado que era muy raro que no nos hubieran escuchado, pero pensamos que estaría bien porque las veríamos después. Si nos hubieran escuchado, las hubiéramos llevado a casa en el auto. Sean preparó la cena mientras esperaba que llegaran. Cuando no regresaron a tiempo, pensó que se habrían atrasado con algo, pero a medida que avanzaba la noche entró en pánico. Se hicieron las 9 y todavía no habían vuelto. Sean llamó a la policía, pero nadie había denunciado ningún accidente. Llamó al veterinario para ver si habían llevado a su perra. Llamó a los hospitales, pero nadie tenía información. Recorrió el camino por el que volvían. Siempre tardaban media hora en volver caminando, pero ahora su familia estaba desaparecida desde hacía más de 5 horas. Y nadie las había visto desde que se habían ido de la escuela. Estaba aterrado, porque ya lo había intentado todo. No podía haber una mujer y 2 niñas deambulando por el campo a esa hora de la noche, sin que estuviera sucediendo algo muy malo. Sean volvió a llamar a la policía, quienes trajeron sus perros entrenados y comenzaron a buscar rastros de Lynn, Megan y Josie. Le preguntaron sobre su vida familiar y su matrimonio. Me preguntaron si habíamos tenido alguna discusión. También me preguntaron si Lynn se podría haber llevado a las niñas por alguna razón. Lo cual, por supuesto, era una tontería, pero entendí que solo estaban haciendo su trabajo. Los policías continuaron buscando en la zona. Se hicieron las 11:30. Cuando la policía volvió a su casa, Sean temió lo peor. Antes de que me lo dijeran, yo sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. El oficial me explicó que eso era lo peor que había tenido que hacer, y me dijo que tenía una noticia terrible para darme. Me dijo que parecía que se había producido un accidente o algo así, y que todos los miembros de mi familia, tanto Lynn como las 2 niñas, habían muerto. La policía encontró los cuerpos de Lynn, Megan, Josie y su perra Lucy a solo unos cientos de metros de la casa. Sean había pasado cerca de allí unas horas antes. Después de investigar la escena del crimen, quedaron más preguntas que respuestas. Lo que era la búsqueda de una familia se transformó en la búsqueda de un asesino suelto. La incredulidad fue mi primera reacción cuando me enteré. Y la incredulidad sigue siendo mi reacción, porque no puedo creer que alguien pueda ser capaz de hacer una locura absoluta como esta. Mató a una mujer con 2 niñas pequeñas y una perrita. En el transcurso de una sola noche, Sean había perdido todo lo que más le importaba. Pero a la mañana siguiente un oficial de la policía le dio una noticia que lo cambió todo. En el momento en que se encontró a la familia, se la llevó directamente al hospital. Pensamos que todas habían muerto. Entonces el policía me dijo, anoche le dijimos que toda su familia había muerto. Pero hemos descubierto algo esta misma mañana, y es que parece que una de las niñas en realidad no murió.
Una de ellas está viva. El doctor estaba haciendo su trabajo en el lugar, y uno de los policías que estaba allí notó un destello de vida en ella. Y el doctor se acercó y le dijo que tenía razón. Esta niña está viva. Llévenla al hospital. Esto me hizo salir de la desesperación total. Pude dejar de sentir que no tenía ningún sentido continuar. De repente, volví a tener una razón para seguir viviendo. Algo a lo que aferrarme. A las 9 de la mañana del 10 de julio, 9 horas después del descubrimiento de los asesinatos, Sean se apresuró a llegar al hospital King's College. Todavía no sabía cuál de sus hijas estaba viva. Incluso a través de las puertas de vidrio desde afuera de la unidad de terapia intensiva y con todas las máscaras y tubos y otras cosas que tenía puestas, pude reconocerla. Pude ver que tenía algunas pecas en la parte superior de la nariz, por encima de la mascarilla, y supe que era Josie. Después de que le dijeran que toda su familia había muerto, Sean se había reencontrado con su hija. Pero la pesadilla no había terminado. Aunque Josie estaba viva, tenía un daño cerebral importante y estaba con soporte vital completo. Tenían que operarla de inmediato. A esa altura yo todavía no sabía si ella sobreviviría y tenía mucho miedo de que me pidieran permiso para desconectarla de las máquinas de soporte vital. Los médicos le colocaron una placa de titanio de 10 centímetros en el cráneo. Sobrevivió a la cirugía de emergencia, pero estaba angustiada y no podía hablar debido a sus heridas. Sean tuvo la desgarradora tarea de tener que decirle a su hija que su madre y su hermana habían muerto. Ella respondió alejando su rostro de él. Todo el tiempo que estuvo en la sala del hospital, se sentía como atrapada allí, y claramente necesitaba salir. Tenía que comprobar por sí misma que Lynn ya no estaba allí y tampoco Megan. Recorrió cada habitación para convencerse por sí misma de que ya no estaban. Una de las pocas cosas que le daba paz a Josie durante su estadía en el hospital era pasar tiempo al aire libre, como solía hacerlo con su familia. Me gustaba ir al parque y lugares así, porque estaba fuera del hospital y era un lugar a donde iba todo el mundo y nadie estaba enfermo o herido. Así que me veía como una niña normal sin ningún tipo de problema, aunque probablemente todos sabían quién era cuando me veían. Mientras ella se recuperaba en el hospital, la policía enfrentaba la abrumadora tarea de encontrar al hombre que la había atacado. En la zona encontraron una toalla con sangre y un martillo, pero no era suficiente. El problema no era solo que fue en el exterior, era que fue en verano, en un bosque lleno de árboles y hojas que iban cayendo continuamente. Y eso significaba que había montones de superficies completamente inapropiadas para poder tomar muestras de huellas dactilares o de ADN. Este se convirtió definitivamente en el análisis forense más extenso y difícil que tuve que realizar en toda mi carrera. Mientras la investigación se estancaba, Josie luchaba con su recuperación ya que el ataque había afectado el área de comunicación de su cerebro. Tenía problemas con el habla, la lectura y la escritura, pero ya había superado todas las expectativas. Hay una arteria bastante importante en esa región y si se hubiera roto esta arteria, probablemente no hubiera sobrevivido hasta que te encontraron. Los médicos notaron una mejora gradual, por lo que Josie solo pasó 6 semanas en el hospital antes de poder regresar a casa. Incluso un par de médicos dijeron que era un milagro. Su fortaleza y su resiliencia eran evidentes. Mi hija era una pequeña luchadora. Josie estaba de vuelta en su casa, pero este lugar antes pacífico le resultaba cada vez más amenazante. Antes podías caminar por el campo y no había problema. Y ahora está este psicópata suelto, así que ya no es seguro para nadie. Este era un lugar inmaculado en el que uno se sentía seguro, pero ya no lo es. Te pido por favor que te entregues, por tu propio bien y por el de las personas que te rodean. Muchos viven con miedo y siguen sin poder sacar a sus hijos a pasear por el campo. Definitivamente tiene a toda una región de rehén. Temo por la seguridad de todo el pueblo y de cualquier persona o incluso animal que esté cerca. Porque además de matar a mi esposa y a una de mis hijas, él mató a mi perra Lucy. La policía se apresuraba a encontrarlo, con la esperanza de proporcionarle algo de alivio y cierre a la familia. Los detectives pudieron determinar que el asesinato ocurrió entre las 4:30 y las 4:45 de la tarde. Después de pedirle ayuda al público, se presentaron varios testigos. La policía supo que había un auto de color claro cerca de la escena del crimen y una mujer informó haber visto a un hombre agitado con un martillo. Otro testigo dijo que vio un auto similar a menos de 2 kilómetros unos 20 minutos más tarde. También vio a un hombre parado al costado del camino que parecía estar buscando algo. Después de que el hombre se fue, el testigo revisó la zona. Encontró una bolsa manchada con sangre, pero no se contactó con la policía.
Les dijo a los oficiales que no se dio cuenta de que era sangre y dejó la bolsa donde estaba. Por primera vez podían ubicar al asesino en un segundo lugar después de los asesinatos, pero la sangre no los ayudó a identificar al sospechoso. Y el rastro se enfrió. Con el atacante libre, Sean tenía que sacar a Josie de Chillenden para que pudiera comenzar a sentirse segura y feliz nuevamente. Así que se mudaron al norte de Gales. Su hija todavía no hablaba, por lo que Sean le pidió ayuda a la escuela local, donde la recibieron y la ayudaron a volver a aprender el idioma desde cero. Hubiera odiado tener que quedarme en Kent, porque me traía muchos recuerdos dolorosos. Y cuando regresé al norte de Gales, todos mis amigos estaban allí, y aunque todavía no podía hablar mucho, me adapté muy bien. Habían pasado meses desde el ataque, la policía no tenía ningún sospechoso y se estaba quedando sin ideas. Desesperados por respuestas, los detectives Pauline Smith y Edwin Tingley recurrieron a Josie, la única testigo. La niña de 9 años era su única esperanza de encontrar respuestas. Sería un proceso largo y lento, pero Josie estaba mejorando y los detectives notaban que ella quería ayudar. Trabajaron con ella por meses y finalmente lograron un avance en el caso. Era 1996 y regresamos a Gales justo a tiempo para Navidad. La detective Smith tuvo la idea de hacer modelos de Josie, su familia y el atacante, y volvió a preguntarle qué sucedió. Fue un poco extraño hacer modelos de una escena del crimen, pero sí, los hice. Josie pudo mostrarnos cómo treparon por la reja. Ella realmente se involucró, y podíamos ver que estaba creciendo. Estaba cada día mejor y pudo comenzar a comunicarse más. Estábamos muy preocupados por el efecto que esto podría tener sobre ella. Sin embargo, parecía estar aliviada de poder contarnos. Quería contarlo. Quería expresar lo que tenía en su interior desde hacía tanto tiempo. Poco a poco, Josie comenzó a hablar más a medida que sanaba. Todavía no hablaba públicamente de lo que había pasado y ni siquiera lo hablaba con su papá. Pero por primera vez, Josie pudo contarles a los detectives lo que sucedió ese día. Mientras caminaban de vuelta a casa, las niñas vieron a un hombre en un auto. Josie los saludó mientras pasaban y él salió del auto y les exigió dinero. La mamá de las niñas dijo que no tenía, pero se ofreció a ir a buscar. Cuando él se negó, ella le dijo a Josie que corriera, pero él la atrapó y la arrastró hacia atrás. Rompió las toallas de natación y las usó para atar las manos de Josie en su espalda. También le hizo quitarse las pantimedias y las usó para atarla a un árbol. El hombre le vendó los ojos a la niña y le dijo que las dejaría allí y se marcharía. Le dijo que no las iba a lastimar, pero eso estaba lejos de ser verdad. Josie no podía ver lo que les estaba pasando a Megan y a Lynn, pero tuvo que escuchar mientras él las golpeaba con un martillo. Cuando ella trató de liberarse para ayudar a su familia, él la atacó varias veces y la dio por muerta. No puedo imaginar cómo alguien pueda ser tan frío e inhumano, como para no tener ningún sentimiento de culpa por hacer una cosa así. Hasta el día de hoy no entendemos cómo hizo Josie para sobrevivir, considerando el daño que este hombre le había causado. Pero por alguna razón ella salió adelante y las otras dos no. Un año después del ataque, los investigadores habían logrado pocos avances en el caso. Después de publicar una imagen de cómo se veía el sospechoso según los testigos, seguían luchando para encontrar cualquier evidencia que pudiera conducir a un arresto. Volvieron a pedirle información al público. Alguien debe saber quién cometió este acto perverso y malvado. Esta vez, un psiquiatra se comunicó y dio detalles sobre uno de sus pacientes. Michael Stone, de 37 años. 5 días antes de los asesinatos había amenazado con matar a una familia. Incluso le dijo a una enfermera psiquiátrica que quería matar niños en el bosque. Un amigo lo vio con la ropa ensangrentada el día del crimen. Pero Stone le dijo a la policía que quemó toda su ropa, así que no lo podían probar. El psiquiatra creía que la apariencia de Stone coincidía con la descripción de la policía. Cuando Michael Stone fue identificado por primera vez como posible sospechoso, se desencadenó una gran investigación a su alrededor. Se analizó su entorno, sus movimientos y su habilidad para hacer algo así. En julio de 1997, poco más de un año después del crimen, Michael Stone fue arrestado y salieron a la luz detalles de su pasado. Cuando era niño lo golpeaban con un martillo y también abusaron de él tanto en su hogar familiar como en el hogar de niños. Se volcó a las drogas desde joven y cumplió una condena en prisión por robarle a un hombre atacándolo con un martillo. El 6 de octubre de 1998, más de 2 años después del horrible ataque a la familia Russell, Michael Stone fue juzgado. Él afirmaba ser inocente. Con muy pocas pruebas forenses, la fiscalía se basó en gran medida en el testimonio de otros presos que afirmaban haberlo escuchado confesar los crímenes. Necesitaban más. Había videos de las sesiones con Josie, lo que podría ser crucial para el caso. El jurado miró las cintas de Josie describiendo el ataque, lo que hizo que algunos de ellos lloraran en el tribunal. Después de 14 días,
El jurado declaró culpable a Michael Stone con un veredicto mayoritario de 10-2. Le dieron 3 cadenas perpetuas por los asesinatos de Lynn y Megan Russell y el intento de asesinato de Josie Russell. Después de más de 2 años de tragedia, miedo y lucha por su vida y por justicia, Josie estaba lista para dejar atrás el pasado y vivir como una niña normal. No quiero volver a ir a Kent ni hablar de Michael Stone, porque no tiene sentido. Lo único en lo que pienso a veces es por qué lo hizo, si es que fue él. Tan solo quiero pensar en los buenos recuerdos que tuve con Lynn y Megan, y sobre todo en el futuro y en el presente. Bueno, yo creo que ella pudo ser una adolescente común y corriente, por ejemplo en cuanto a la forma en que fue desarrollando sus relaciones con las otras personas. Josie pudo hacer de todo, como descubrir el alcohol y la moda, e ir a muchas fiestas con sus amigos, y todas esas cosas en las que los adolescentes suelen interesarse. Josie siempre amó el arte y las manualidades desde que era niña, y ahora es artista textil. Mantiene viva la memoria de su madre cuidando a su caballo Rosie. Compró la casa de su infancia en el norte de Gales y se comprometió con su novio. Josie y su papá trabajaron juntos para apoyar a varias organizaciones que ayudaban a los animales y a otras personas. Yo solo quiero marcar una diferencia en el mundo, y quiero poder ayudar a las personas menos afortunadas. Me ayuda a pensar que sé cómo se sienten las otras personas al perder a alguien de su familia, y que no es algo que me sucedió solo a mí. Josie y Sean siempre recordarán lo que le sucedió a Lynn y a Megan, pero se niegan a dejar que el atacante domine su futuro. Sean vio cómo Josie se convirtió en una mujer increíble, fuerte e independiente que continúa luchando todos los días. No he tratado de sobreprotegerla, porque a ella ya le ocurrieron cosas horribles. Superó algunas de las peores cosas que le pueden pasar a una persona. Creo que algunos médicos y otras personas quedan sorprendidos de lo bien que estoy ahora. Aunque me sucedieron cosas malas y tristes, salieron muchas cosas buenas de allí. Yo no quiero que la gente sienta pena por mí, ni que me pregunte si estoy mejor. Porque sí estoy mejor y no hay nada malo conmigo.